Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 12 de la materia de profetas menores. Vamos a continuar viendo Zacarías, los últimos capítulos. Tenemos aquí del capítulo 5 hasta el capítulo 12. Cuando ustedes recuerden, ¿verdad? Siempre ir leyendo la Biblia, leyendo su material, y pueden ir al mismo tiempo contestando, ¿verdad? Eso podría ser como algo que ustedes pueden hacer para que se les facilite también el poder estudiar y aprender. Vamos a comenzar con el capítulo 5, donde hay una visión de un rollo volante. Veamos, dice acá: se vio un rollo volando porque sus pronunciamientos iban a caer prontamente sobre los culpables. Era un rollo muy grande, más o menos, ¿verdad? Aquí están unas medidas, dice que de 9 metros de largo por 4,50 metros de ancho. Dice que según la analogía de las tablas de la ley, el rollo estaba escrito en ambos lados. El jurar en falso en nombre de Dios violaba el mandamiento central de la primera tabla, es decir, de la primera parte, ¿verdad? Se considera que habían dos tablas de la ley. Si usted se fija, la mayoría de escenas que nosotros podemos ver siempre están dos tablas, ¿verdad? Entonces, dice acá, por otra parte, robar constituía una violación del mandamiento central de la segunda tabla, que contenía deberes hacia los hombres. Entonces, se tiene claro, ¿verdad?, que en la primera parte tiene que ver esos mandamientos, todos tienen que ver hacia Dios y los otros tienen que ver hacia el prójimo. Entonces, o a las personas, ¿verdad? Dice, se cree que se recalca de este modo especial estas dos transgresiones porque eran quizás las que más prevalecían en aquella época, ¿verdad? Por eso se le daba como más énfasis. Yo creo que eso no ha cambiado mucho de lo que ahora pueda estar. Creo que ahora los tiempos son incluso quizás más complicados que antes, ¿verdad? En cuanto al pecado, porque se hace de una manera demasiado deliberada, ¿verdad? En aquel entonces creería yo, ¿verdad?, que era como un poco más consciente, ¿verdad?, de quién estaba con Dios, quién no estaba con Dios. Ahora eso aquí en nuestros tiempos, pues eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya nadie está con Dios o no está con Dios, sino que cada quien vive una vida como quiere. Y luego tenemos acá, eso lo vemos en el versículo 3 y 4, dice, según las disposiciones del rollo, se debía destruir o excluir. Esto es, eliminar, separar y quitar a los transgresores, como se hace con un tumor maligno de entre una fiel congregación, ¿verdad? Separar a las personas que sí estaban con Dios, ¿verdad?, y lo iban a seguir, y las que no. La maldición, dice, vendrá a la casa del pecador, ya que cada uno es responsable de sus pecados. Y por el hecho de que la maldición permanece dentro de la casa hasta consumirla, indica que ningún culpable puede escapar delante del juicio de Dios. Creo yo que esto sí es muy importante, que nos podamos detener y pensar, ¿verdad?, que dice acá que cada uno, ¿verdad?, es responsable de sus pecados. Esta parte me gustó mucho porque yo creo que mamá e hijos sí son una familia, pero los pecados de la mamá nada tienen que ver con los pecados del hijo, y los del hijo nada tienen que ver con el pecado de la mamá, sino que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí ante Dios. Entonces, y el otro detalle importante es que nadie va a poder escapar del juicio de Dios. Es decir, por mucho que podamos decir, yo he sido bueno, he hecho pocas cosas malas, o sea, como sea, todos vamos a estar delante de Él, y de alguna manera, pues, tenemos que enfrentar, ¿verdad?, cada situación que nosotros podamos haber pasado. Dice, luego viene una visión de la mujer en el efa. El efa dice que era muy conocido, puesto que era la medida, era una medida que se tenía, ¿verdad?, para harinas, también para cosas áridas. Y ¿cómo se llama?, el contenido, ¿verdad?, de eso andaba entre 22 litros y 37 litros, más o menos, ¿verdad? Según lo que estuve, pues, investigando, entre esas eran las medidas. Algunos decían 22, a otros decían 37. Les menciono las dos cantidades, ¿verdad?, porque
Más o menos eso era lo que medía ese volumen. El ángel explicó que ese efa tenía como finalidad representar el aspecto de los inicuos en la tierra. Así como en un efa se juntan todos los granos separados, se reunirán todos los pecadores. Dice, la medida significaba que el juicio por el pecado había sido medido y señalado por Dios en su infinita justicia. Como ustedes saben, ¿verdad? Los profetas siempre trataron de que el pueblo de Israel volviera siempre a Dios, ¿verdad? Pero ellos siempre los separaba el pecado de él. Dice, cuando se destapó el efa, Zacarías vio una mujer que representaba la maldad sentada en el efa. Este pasaje, dice, cubre todo tipo de maldad e incluso la idolatría. ¿Qué representaba la mujer que vio a Zacarías? La maldad, ¿verdad? La maldad que había en todo lo que hacían, porque prácticamente era todo lo que hacían, había maldad en su corazón. De los versículos 9, del versículo 9 podemos decir, para conocer la eliminación final de la maldad, en lo que se refiere a Israel, el pueblo de Jehová, salen dos mujeres para llevarse el efa con su carga. Los versículos 10 y 11, la tierra de Sinar se refiere a Babilonia, que es un antiguo nombre que se le da, la cual representa en toda la escritura confusión en asuntos espirituales, idolatría e inmundicia espiritual. Eso es lo que representaba todo lo que estaba pasando. Dice, el profeta indica claramente que la maldad tendrá su culminación en un lugar específico y definitivo donde tendrá su morada permanente, permanecerá donde se originó y donde siempre perteneció, ¿verdad? Va a llegar un punto en que la maldad va a desaparecer, sí, va a desaparecer, de verdad, pero para eso faltan pues algunos acontecimientos, ¿verdad?, que se tienen que dar. Luego, si nos vamos al capítulo 6, aquí hay otra visión, es la visión de los carros. Dice que Zacarías vio 4 carros que salían entre 2 montes de bronce. Los 2 montes de bronce no son otros que el monte Moriah y el monte de los olivos, que eran de los más famosos, ¿verdad?, que podían tener. Los carros corren por el valle de Josafat delante de la morada de Dios. Son de bronce para indicar la justicia de Dios en el juicio. Y yo creo que humanamente hablando, ¿verdad?, cuando nosotros pedimos justicia, nosotros muchas veces la justicia puede ser relativa, subjetiva, nunca objetiva como seres humanos, aunque no debería de ser así. El único que de verdad va a ejercer la justicia como es Dios, ¿verdad? Porque como sea, a veces hay lugares y puestos en los cuales tienen que ejercer justicia, pero lo hacen no basado en la verdad, sino que probablemente por cosas que se dicen o que se hacen. En definitiva, ¿verdad?, a veces la justicia humana no es la misma justicia de Dios. Nosotros como seres humanos a veces somos muy duros juzgando a la gente, pero Dios es diferente. Dios es un Dios justo. Dice, luego tenemos los caballos negros que se mencionan aquí, del versículo 6 al 8, dice, como los blancos salieron hacia la tierra del norte, que es Babilonia. Los caballos alazanes, que también son otro color, salen para terminar la obra comenzada por los otros grupos, es decir, hacer la obra entre los exiliados en Babilonia, para disponerlos a renovar una correcta actividad espiritual en el servicio de Dios. Si usted se fija, este libro, ¿verdad?, de Zacarías, tiene visiones, ¿verdad?, que tienen ciertos significados, que son importantes, sumamente importantes, de verdad que sí, y que nosotros tenemos que tener muy claros. Obviamente acá era una forma de poder hablarle a Israel, ¿verdad? Y yo creo que ahora en día usted puede decir, eso no tiene nada que ver conmigo, y cómo no, porque nosotros somos hijos de Dios, nosotros hemos sido rescatados, ¿verdad?, y hemos sido renovados, y Él nos ha redimido, de manera que toda la Biblia tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es algo que Dios dejó escrito, es algo que se va a cumplir, porque hay profecías todavía que no se han cumplido y algunas otras sí. Entonces, de alguna manera, pues la Biblia, todo el contenido, sí tiene que ver con nosotros. Luego habla de los versículos 9 al 11, habla de una coronación simbólica de Josué. Josué y Zorobabel, ustedes se recuerdan que eran los líderes de ese tiempo.
Dice, Jehová le ordenó al profeta que se encontrara con 3 hombres que habían llegado como enviados de Babilonia a la casa de Josías, hijo de Sofonías, con un donativo de los que estaban todavía en el exilio para la edificación del pueblo que se encontraba en construcción entonces. El profeta debía tomar esos donativos y hacer una corona para ponérsela sobre la cabeza a Josué, el sumo sacerdote. Y eso era como una figura del Mesías. Por eso le digo, tiene mucho que ver de verdad con lo que estaban viviendo en ese momento, pero al mismo tiempo era como una profecía de lo que se iba a dar, ¿verdad? Más adelante, porque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos muchas profecías cumplidas del Antiguo Testamento. De los versículos 12 al 13 dice, se describe al Mesías como el futuro rey de Israel y también su obra. Construirá el templo de Jehová. Este no es el de Zorobabel, sino otro futuro. El templo milenario que se describe en Ezequías del 40 al 48, ¿verdad? Como les explico, acá hay otras profecías también que tienen un cumplimiento probablemente más adelante en el Nuevo Testamento, pero hay otras que todavía no se han cumplido, que esas van para el futuro. No nos vamos a detener a hablar acerca de cada una de las profecías, ¿verdad? Porque hay otra materia para poder hacerlo. Dice acá, el sacerdote será el que llevará la gloria después de su bendita obra de redención en el Calvario. No obstante, debe tener la gloria milenaria del hijo de David, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que decir hijo de David, ¿verdad? Estamos hablando que era del linaje de David. Dice, luego en el capítulo 7, ¿verdad? Han transcurrido cerca de 2 años, dice, y nos encontramos en el 4.º año del reinado de Darío, en el año 518 a.C. Gracias, dice, a los ministerios de Ageo y Zacarías, dirigidos por el Espíritu Santo y el aliento que Dios ofreció por medio de ellos, el pueblo se había entregado de todo corazón a la reconstrucción del templo del Señor, ¿verdad? Que eso era lo que no querían hacer, y yo creo que no se sentían como respaldados en un principio, no sentían que era algo que iban a poder hacer, y porque ellos todavía temían a sus enemigos, ¿verdad? Que pudieran venir cuando ellos estuvieran construyendo y no los dejaran construir. Luego vemos que los profetas consultados para esto, Ageo y Zacarías, el pueblo de Betel deseaba saber si debían seguir ayunando y afligiéndose en el 5.º mes, como lo habían hecho durante los años del exilio, que conmemoraban las calamidades del pasado, la quema de Jerusalén en el año 586 a.C. Eso lo vemos también en Jeremías 52 del 12 al 13, que es como otra referencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Que usted también puede ir leyendo. Dice, los ayunos habían sido instituidos por la nación y los había ordenado Jehová, pero ahora querían saber si de parte del Señor se debía cumplir con ellos o abolirlo, ¿verdad? Eso lo vemos dentro del versículo 2 y 3, donde se había enviado una delegación a Jerusalén con un doble propósito, que era implorar el favor y las bendiciones de Dios y preguntar por ciertos ayunos nacionales, ¿verdad? Eso es lo que se trataba de hacer en estos versículos. De los versículos 11 al 12 dice, a pesar de que Jehová había dado muchas advertencias a sus antepasados, ellos se negaron a escuchar las sabias exhortaciones de Dios. Zacarías presenta en 4 expresiones la dureza de su corazón y la renuencia a obedecer. Le dice, no escucharon, volvieron la espalda, se taparon los oídos para no oír y endurecieron su corazón como diamante. Cuando tomaron esa actitud, obviamente nada de lo que pudiera estar pasando a su alrededor iba a poder entrar, ¿verdad?, en su entendimiento. Entonces, para Israel de verdad fueron momentos muy difíciles los que él vivió, el pueblo de Israel, pero bueno, Dios de alguna manera tenía que advertirles, tenía que buscarlos, y lo hizo a través de los profetas. Dice, el versículo 13 dice, esa desobediencia continua solo podía tener un resultado, y era la gran ira de Dios. A pesar de todo lo que, pues sí, los
profetas anteriores trataron de hacer, ¿verdad? Pero ellos se tapaban los oídos, como que no queremos escuchar, no nos interesa todas esas acciones, pues eso demostraba. En el versículo 14 vemos del capítulo 7, dice: en lugar de escuchar sus ruegos, el Señor los dispersó con la violencia de un torbellino entre todas las naciones que ni conocían. Es decir, bueno, no hay opción, ustedes no quieren, pues ni modo, ¿verdad? Vamos a tener que actuar, ¿verdad? Yo creo que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? No deberíamos necesitar eso, ¿verdad? Sino buscar a Dios en el momento indicado, en el momento preciso, aún buscarlo en los momentos felices, tristes, como sea, siempre buscar de Dios, no alejarnos de Él como el pueblo de Israel lo hizo, porque Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre va a estar ahí y Él siempre va a querer ayudarnos. Luego tenemos el capítulo 8, donde que recalca, los exhorta a que adopten la misma actitud de su corazón, presentándoles promesas de bendiciones futuras de Dios. Y el versículo 1 y 2 del capítulo 8 dice: el corazón amoroso de Dios desea bendecir a su pueblo, pero al mismo tiempo debe castigar con gran ira a quienes son sus enemigos, ¿verdad? El que quiera acercarse va a tener las cosas buenas, el que no, pues lo malo. Luego también tenemos que en el versículo 9 dice: el plan de Dios se va a cumplir. Él va a salvar a su pueblo, especialmente de la liberación de una cautividad o esclavitud. Y yo creo que eso es importante que podamos verlo también. Si el pueblo de Israel tenía esa opción, pues es algo que nosotros tenemos ahora, y bendito sea Dios que si lo buscamos, ¿verdad? Él puede librar nuestro corazón de todo, ¿verdad? Como dice la palabra en Juan 8:32, ¿verdad? Que íbamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Conocer de Dios, porque Él es la verdad, conocer de Jesús nos hace libres y nos hace de verdad totalmente abiertos a poder recibir todo lo que Dios quiere para nosotros. Luego tenemos el capítulo, los versículos 18 al 19, dice: después de haber asentado algunos grandes principios de una ética espiritual, el profeta contesta directamente a la pregunta del 7:3. Y era por lo de los ayunos, se recuerda, ¿verdad? Que ellos habían estado preguntando. Dice: los motivos de los ayunos eran: en el 4.º mes ayunaban por la conquista de Jerusalén, en el 5.º mes por la destrucción de la ciudad y el templo, en el 7.º mes por el asesinato de Gedalías, en el 10.º mes por el comienzo del sitio de Jerusalén. Los días de ayuno, dice, habían de convertirse en fiestas gozosas, que se distinguirían por la alegría y el regocijo. También se enuncia la condición que permitirá que efectúe ese cambio. ¿Cuál es esa condición? Amad la verdad y la paz. Esto era porque todo el mundo tenía un testimonio tan claro y estupendo de la bendición de Dios, que todos querían asirse de un nativo de Judá. ¿Por qué? Porque se veía que Dios quería bendecir a su pueblo, a los que en realidad sí querían hacerlo, sí querían buscarlo, sí querían obedecerle y todo eso. Luego tenemos el capítulo 9, donde dice que hay unos castigos de las naciones vecinas. Los capítulos del 9 al 14 dice: constituyen la segunda parte del libro y se ocupan del futuro. Los capítulos del 1 al 8 tratan de Israel cuando estaba bajo el dominio medo-persa. El 9 y el 10 de cuando fue gobernada por Grecia. El 11 se refiere a cuando estuvo bajo el dominio de Roma. Y del 12 al 14 trata de los últimos días de la historia natural del pueblo de Dios, que es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos, ¿verdad? En el capítulo 9, que es en el que estamos, ¿verdad?, habla del futuro rey de Sión. Y aquí se habla que el Espíritu de Dios destaca 3 requisitos para él. Estas ya son profecías que se van a cumplir más adelante, que todavía pues no están cumplidas. Uno era que es justo y recto.
porque ese es un atributo básico del Mesías. El otro es que es salvador, es decir, el encargado de salvación, el encargado de salvarnos, de rescatarnos, ¿verdad? Y el otro es humilde. El llegar montado en un asno revela su posición humilde, ¿verdad? Que eso era lo que iba a pasar más adelante con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Luego tenemos que Zacarías pasa de la contemplación del reinado glorioso y pacífico del Mesías a otra escena del conflicto y guerra. Se dirige a Sión y promete que basado en la sangre del pacto, Dios liberará a sus prisioneros de las cisternas sin agua. Los presos eran los israelitas que estaban todavía en Babilonia y que no habían regresado bajo la autorización de Ciro. Las cisternas se utilizaban como prisiones. No sé si ustedes recuerdan que Jeremías también pasó por eso, ¿verdad? Él estuvo en una cisterna y la usaban como una prisión, ¿verdad? Como una celda prácticamente. Dice en el versículo 12, el profeta exhorta a los exiliados porque los bendecirá abundantemente en lugar de sus anteriores aflicciones. Y de los versículos 13 al 17 se refiere a los conflictos y a las victorias de los macabeos que salieron triunfantes en sus luchas contra Antíoco Epífanes durante el siglo II a.C. Hemos visto 9 capítulos de Zacarías sumamente interesantes y que podemos nosotros siempre aprender algo, ¿verdad? Hay profecías, hay cosas o circunstancias que se estaban viviendo en el momento y también al mismo tiempo se hablaba de cosas que iban a pasar más adelante. Algunas se cumplieron en el Nuevo Testamento y otras todavía hace falta cumplimiento. Gracias por llegar hasta acá, que Dios les bendiga.